Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio, el gozo de Jehová. Semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo del Señor. Previo, antes de comenzar la clase, vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Hermanos, la clase está en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13. Vamos a leer la palabra. La palabra de Dios dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Amén. Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Es bendecida tu palabra. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo me ayude en esta clase. Pero te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta clase la he titulado La maldición de la raza humana a causa del pecado. Cuando hemos visto Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 13, nos dice que la Biblia nos revela claramente que Dios creó al hombre en santidad y lo hizo a su imagen y semejanza. También dice que el hombre desobedeció a Dios y fracasó en la prueba, lo que resultó en la entrada del pecado. Y ahora, como consecuencia, la muerte. La Biblia dice que la muerte ha pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo explica Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahora, el pecado trajo maldición y ruina a la raza humana. El problema realmente principal del hombre desde la caída es que se encontraba en un estado de rebeldía incorregible, sus pensamientos acerca de Dios. El pecado y la redención son totalmente perversos, porque el hombre se encuentra en un estado de ceguera espiritual.
La idea que el hombre moderno tiene el pecado está distorsionada. El joven moderno, este aspecto lo ve diferente. Y si no lo entiende la transgresión ocurrida en el huerto del Edén, es imposible explicar un gran dilema a la vida humana. Realmente la problemática del pecado y sus consecuencias solo son comprensibles cuando se analizan a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la actitud del hombre después de la caída ha sido huir de la presencia de Dios e intentar cubrir su propia iniquidad, cuando la actitud correcta sería el arrepentimiento y la confesión y acogerse a la misericordia de Dios. Solo la gracia soberana de Dios puede librar al pecador de su terrible situación. La gracia soberana de Dios, hermanos, se manifiesta mediante el hecho de que el Señor busca al hombre pecador. Por supuesto que Dios sabía dónde estaba el hombre. Dios sabía dónde estaba Adán. Lo sabía. Pero Dios no buscaba una información, sino que procuraba que el hombre se percate del hecho que ahora tiene entre la separación del hombre y su creador. El pecado lo separó. Observe que es Jehová Dios que va en busca del hombre. Y la pregunta fue hecha a Adán, que era directamente el responsable delante de Dios. Pues él había sido designado por Dios como su mayordomo y como cabeza de la raza humana. Por lo tanto, era el quien tenía que rendir cuentas a Dios. Obvio, seguramente hubo un tiempo cuando antes ellos, tanto el hombre, se comunicaba frecuentemente y escuchaba la voz de Dios. Pero ahora, a causa del pecado, esa misma voz le produce temor. Cuando observo y estudio Génesis capítulo 3:10, dice: y él respondió, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La frase tu voz aparece al principio de la oración por razón de énfasis. Literalmente dice, tu voz oí. La voz de Dios significa su misma presencia. Es su presencia misma de Dios. Pero esta vez, esa presencia de Dios en el huerto, en lugar de producir confianza, en lugar de producir seguridad, ahora produce miedo. Esta es la primera vez que el vocablo miedo aparece en la Biblia. Sí, hermanos, una consecuencia inmediata después del pecado es el miedo. El miedo a la presencia de Dios. La respuesta de Adán a la respuesta de Dios fue: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este argumento realmente de Adán demuestra su insensatez. Por algo el salmista David escribió en el Salmo 139:7, donde nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Hermanos, Adán quiso hacer lo que de hecho es imposible. Nadie, absolutamente nadie puede esconderse de la presencia de Dios. La presencia del miedo de Adán muestra que el pecado ha quebrantado la relación del amor que existía en el Creador y sus criaturas. Intentar esconder de la presencia de Dios y tener miedo
de acercarse a Él es, por lo tanto, un aspecto significativo de la condición del hombre caído. Hermanos, entienda esto. La respuesta de Adán a la pregunta de Dios fue algo fraudulenta. Adán intentó esconder la causa detrás de los síntomas, pues la causa fundamental del miedo de Adán era el pecado, que lo conducía a reconocer que estaba desnudo, y de ahí el miedo que sintió, el recorrido por el pecado a la desnudez, y por ende el miedo. El miedo que Adán sintió fue algo significativo, pues en realidad era miedo al juicio. El miedo en el corazón del hombre es algo muy profundo, es importante. La Biblia dice que el ser humano tiene temor a la muerte. Lo menciona el libro de Hebreos, capítulo 2, 15. Es razonable que así sea, porque el texto bíblico también nos menciona en Hebreos 9:27, de esta que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Existe, por lo tanto, hermanos, una buena razón para entender por qué hay miedo en el corazón del hombre. Según ciertos psicólogos, lo atribuyen a las circunstancias, el miedo. Pero la Biblia le atribuye no nada menos que al pecado. Y lo menciona también en 3:11 de Génesis, donde dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Estas preguntas, formuladas por Dios, buscaban invitar a Adán a que reflexione a la gravedad de lo que él había hecho. La primera pregunta vamos a responderle: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Revela que algo debió haber ocurrido para que Adán supiese que estaba desnudo. El uso respectivo del vocablo desnudo aparece 3 veces en el pasaje de Génesis. Cuando usted ve Génesis 3:7 o 3:10 o 3:11, indican el énfasis: el hombre ha perdido la santidad con la que fue creado originalmente. El segundo punto a observar, a la pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Esto pone de manifiesto que el hombre, en este caso Adán, no era ignorante del acto de desobediencia. Él no era ignorante, pues Dios le había prohibido algo concreto a la ley del huerto, y fue expresada así. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Entiéndalo bien esto. Y si vemos lo que acabamos de leer, Génesis 3:12, dice: y el hombre respondió: la mujer, oiga bien como dice, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Qué respuestas? El mecanismo que está utilizando, el mecanismo de autojustificación, fue usado por primera vez en el huerto del Edén. Ahí Adán culpó directamente a Eva, la culpó, pero también indirectamente culpó al mismo Dios. Eva fue culpada por dar de comer del fruto del árbol, de ese árbol prohibido. Pero Adán culpó a Dios por haber puesto a su lado a Eva. El aspecto más triste de esta autodefensa de Adán es el hecho de sus palabras, que son la acusación contra Dios. Entiéndalo bien. Cuando él está mencionando la mujer que tú me diste, le está diciendo a Dios:
le está diciendo, tú eres culpable, tú me has dado esa mujer. Es decir, Adán acusa a Dios por haber cometido el error de haberle dado esa mujer. Hermanos, ahora Adán ha cambiado su manera de pensar acerca de Eva. Pues cuando la recibió de la mano de Dios, mostró un acto de gozo, de alegría. Era enorme, de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 2, 23. Y la consideró como una bendición de parte de Dios. Al acusar a Eva y luego a Dios, Adán demostró su gran insensatez. Quizá el aspecto triste de la respuesta de Adán consiste en el hecho de que obedeció la voz de la mujer. Ahora, ¿qué nos dice Génesis 2:17? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El 3:12. Al hacerlo, Adán desobedeció el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del 2:17 de Génesis. Pero también vemos nosotros a Génesis 3:13, donde dice, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hermanos, al igual que las preguntas hechas a Adán, la pregunta de Dios a Eva no tenía por objetivo recabar alguna información, sino llevar a la convicción a su mente y a su corazón. La pregunta realmente es enfática. ¿Qué es esto que has hecho? El pronombre demostrativo, esto, da a la interrogación de la idea. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que has hecho? La pregunta tiene mucha importancia y le voy a explicar por qué. Porque si Adán no debió actuar independientemente de Dios, él no debía actuar. Eva tampoco debía de actuar independientemente de Adán. La respuesta de Eva a la pregunta de Jehová Dios demuestra que ella también es incapaz de descargar la culpa sobre otro. Así como su marido y la culpó a ella culpa a la serpiente. La simiente me engañó y comí, la serpiente. Y nos dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Hermanos, ahora, también Eva, de manera indirecta, culpa a Dios de su caída en el pecado. Al igual que Adán, Eva trata de evadir su responsabilidad al culpar a la serpiente. Debe observarse que Dios interroga tanto a la mujer, pero no a la serpiente. Probablemente eso, sí hermano, no daba al hecho de que Jehová Dios puso al hombre como su representante en la tierra, no a la serpiente. El responsable directo era Adán, no era Eva, no era la serpiente. Adán es quien tiene la responsabilidad delante de Dios, así como su ayuda idónea. Quizá por eso Dios dirige primero al hombre y luego a la mujer y finalmente a la serpiente. Todo esto que sucedió en el huerto del Edén tiene consecuencias. La sentencia divina de la desobediencia, de la sentencia sobre la serpiente, va a venir ahora. Ahora es cuando Dios, el Supremo Dios, va a sentar una sentencia por el acto cometido. Cuando usted ve Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar significa el talón del pie. Ahora, el juicio de Dios es pronunciado primero sobre la serpiente, aunque es el tercer factor en la tentación. Al parecer, el alimento de la serpiente siempre será el polvo de la tierra, como señal de juicio de Dios. Por su parte, en la tentación y en la caída del hombre, el profeta Miqueas, hablando de la derrota de las naciones, en Miqueas 7:17 dice: lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Pero también Isaías describe el reino futuro del Mesías, diciendo en Isaías 65:25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo su santo monte, dijo Jehová. Hermanos, pero lo cierto es que la Biblia declara que la serpiente es el animal más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Obviamente esto es evidente, según el texto bíblico, que Satanás usó a la serpiente para engañar a Eva. En 2 de Corintios 11:3. El animal que supera en astucia a todos los animales del campo, ahora tiene que escuchar la sentencia divina. Aquí viene la sentencia. Por cuanto esto hiciste, engañaste a Eva, induciéndola a pecar, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, versículo 14. En otras palabras, hermanos, la serpiente es maldecida por Dios, por encima de todas las bestias, de todos los animales del campo. Eso realmente describe la magnitud de la maldición pronunciada por Dios sobre ella. En la misma proporción de su astucia y capacidad para engañar hacia la magnitud de la maldición que Jehová Dios declara sobre ella. La maldición divina sobre la serpiente es expresada mediante dos sentencias. Primera sentencia: sobre tu pecho andarás. Es una frase que sugiere humillación. Sí, hermano, es humillación. La serpiente se entregó al maligno, se convirtió en un instrumento y se exaltó por encima del hombre, a quien Dios había asignado como su mayordomo en la tierra. Por lo tanto, Dios lo condenó a andar todo el tiempo arrastrándose sobre su pecho. Segundo sentencia es: y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, habrá una declaración permanente de su existencia. Eso lo menciona Isaías 65:25. Ese aspecto de juicio divino se convierte en una figura del tentador y su condenación. La victoria de Jehová Dios sobre el maligno es totalmente segura, y Dios, en la persona del Mesías, aplastará al gran dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Ahora bien, este versículo que voy a leer, que es Génesis 3:15, nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora explico. Este versículo ha sido llamado a través de la historia el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del evangelio. El contenido de este contiene su cumplimiento en la muerte de Cristo en la cruz, de acuerdo a lo que nos explica Génesis 3:15. Declara que no es algo insignificante ni superficial acerca de la enemistad entre el hombre y la serpiente, sino que es más bien un profundo cuadro simbólico de la lucha entre Dios y el Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. En el texto hebreo, el vocablo enemistad aparece al principio de la oración. Sí, hermanos, por razones de énfasis, existe un conflicto perfecto entre la simiente de la mujer y de la serpiente, que terminará con la derrota de Satanás, cuando el Mesías aplaste la cabeza de la serpiente de manera final, de acuerdo al libro de los Romanos, capítulos 16 y 20. Dios prometió dar a la mujer una simiente y a través de la misma destruir de una vez y por todas a la simiente del maligno. Ahora, el vocablo simiente, tal como Dios lo usa, contiene un vocablo diferente. Primero, a Cristo como la simiente personificada. Y en segundo lugar, a toda la descendencia redimida de la mujer. Es el primer aspecto especialmente que el final del versículo habla de Satanás en el sentido de herir el calcañar de la simiente de la mujer y de la simiente que herirá la cabeza de Satanás. Satanás hirió a Cristo cuando murió en el Calvario para pagar el precio de rescate de usted y de mí como hombres pecadores. Pero al hacer eso, Cristo hirió la cabeza de Satanás, porque ese medio, Él hizo posible la redención para hombres y mujeres perdidos, de acuerdo al libro de los Hebreos, capítulo 2, 14. El mismo término se usa en Génesis 12, 7, con referencia a Abraham y a su descendencia, o sea, que el vocablo usa tanto como un término colectivo que incluye una magnitud de descendientes, Génesis capítulo 12, 7. Ahora entienda esto, hermanos, como un término individual, refiriéndose a un solo descendiente, Génesis 4:25, de modo que la promesa de que la simiente de la mujer estará en pugna con la simiente de la serpiente se refiere a la historia de las dos simientes, de la continua hostilidad entre el maligno y el elegido de Dios, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 33, o en el libro de Primera de Juan 3:8. También se refiere, hermanos, a la simiente individual, es decir, al Señor Jesucristo. El vocablo simiente, como se ha observado, es indefinido a una descendencia que consiste en uno solo, en su solo Hijo, Jesucristo. Lo explica Génesis 4:25, o también a toda una tribu. La identidad de la simiente solo puede resolver mediante la historia de la raza y la manifestación final, proceso electivo de Dios, de acuerdo al libro de los Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 13. Aunque el texto bíblico no dice realmente categóricamente sobre la frase simiente de la mujer, es una referencia a la concepción virginal. Dicho concepto es ciertamente compatible con las enseñanzas de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento
como el Nuevo Testamento. Ahora, es importante observar que la simiente de la serpiente es una figura que se refiere a la humanidad rebelde, que ha sido guiada por Satanás a rebelarse contra Dios y que desprecia a todo lo que es de Dios. Es un grupo colectivo, pero su cabeza representativa es el mismo Satanás. La simiente de la mujer, por otro lado, señala a los escogidos de Dios en un sentido general, pero hay un sentido individual en el vocablo simiente. Observe el uso de los pronombres personales: te, te, tú, tú y él, esta. De acuerdo a lo que nos habla, traducido de la Reina Valera 1960, la frase él te herirá en la cabeza es personal. Esto implica que la frase y tú le herirás en el calcañar también es personal. El pronombre personal tú se traslada de la simiente al mismo Satanás, porque la referencia se estrecha y se concentra en la persona del maligno. Segundo lugar, los sustantivos cabeza y calcañar son individualizados, ya que pareciera absurdo que una simiente colectiva tuviese cabeza y calcañar. El verbo traducido herida de la Reina Valera significa aplastar, triturar, demoler. Este verbo sugiere un acto final y fatal para Satanás. La frase final del versículo dice, y tú le herirás en el calcañar. El segundo verbo es herirás. Ambos verbos, aún afines, tienen significados diferentes. Parece haber un juego de palabras entre ambos. En este caso, la herida en el calcañar de la simiente de la mujer, la misma, no es fatal ni final, pero él aplastará la cabeza de simiente, sí significa una completa derrota, y la herida del calcañar de la simiente de la mujer, aunque es una herida importante, no es una derrota completa. Por supuesto, todo es un cuadro simbólico hermoso de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El profeta Isaías nos habla en 53, 4 al 5. El Señor Jesucristo, hermanos, fue herido por nuestros pecados en la cruz. Ahí efectuó nuestra expiación mediante su redención, que se podía encontrar en un solo texto de las Sagradas Escrituras. El versículo se refiere a la serpiente y a la mujer, a las simientes de ambos. Esto es a Satanás y a Cristo, en la lucha final por la posición de las almas de los hombres. Hermanos, es tiempo de huir de Satanás. Es tiempo de venir a la presencia de Dios, reconciliarnos con Jesucristo. Él está ahí, esperando que usted se arrepienta. Bendiciones.